8 al 34. Si tienen sus Biblias, las pueden sacar y pueden acomodarse por ahí en esos versos, porque ahí vamos a pasar nuestro tiempo en esta mañana. Aunque vamos a estar yendo a varios versículos para complementar esta historia, vamos a estar en Marcos y en Lucas, creo que nos debemos de concentrar por lo menos en estos textos. Así que busquen su Biblia, Mateos capítulo 8, versículo del 28 al 34. Esta es una de las historias maravillosas, algo muy familiar y algo que nos llena de realidad y que interesantemente es tan profundo que es bien difícil abarcar la totalidad del contenido de ella, pero vamos a hacer lo mejor que podamos hacer para cubrir, ¿verdad?, lo que quizás sea significativo para nosotros en esta mañana. Mateo capítulo 8, versículo del 28 hasta el final del capítulo, dice la palabra del Señor y con toda reverencia la leemos así. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero. Y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué interesante, y creo que esto es bien interesante, y hay muchas cosas interesantes en este texto, y creo que vas a poder descubrir hoy cosas que nunca habías visto antes. Creo que a estas alturas, si han seguido nuestro estudio de Mateo, les revelará obvio que el Espíritu Santo presenta las credenciales de Jesucristo como el Mesías. Dios había decidido redimir la tierra, a los hombres y al universo de la maldición del pecado. Para ello vendría al mundo en la forma del Mesías y recuperaría al hombre para sí mismo, lo redimiría, ¿right? Le daría, le traería redención a través de la cruz del Calvario y también recuperaría la tierra y el universo para sí mismo. Cuando Jesucristo vino, era de hecho Dios haciendo precisamente estas cosas dentro de su plan divino. La primera vez vino para redimir al hombre, la segunda vez que venga redimirá la tierra y el universo que la rodea. Y así fue la preocupación de Mateo al escribir su evangelio, que es maravilloso, es que entendamos que Jesucristo es el Rey, el Mesías, el legítimo gobernador del mundo, el Rey de la tierra, el monarca de todos los monarcas, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios encarnado, el segundo miembro de la Trinidad. Y para Mateo era sumamente importante que entendiéramos esto. El Espíritu Santo quería dejarlo claro y sin duda, y Mateo tiene eso en el corazón, y esta es la dirección que Mateo nos lleva. En otras palabras, es la deidad lo que debemos ver en Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Ahora bien, uno de los factores principales para demostrar sin lugar a dudas que Cristo es de hecho el Mesías, es demostrar que tiene poder sobre las fuerzas invisibles del mundo sobrenatural, los huéspedes demoníacos. Si el Señor Jesucristo ha de redimir la tierra, si ha de revertir la maldición que ha caído en el mundo, esto es importante, debe ser capaz de dominar aquello que lo sostiene todo bajo su control en este momento. Y por supuesto, ese que tiene todo bajo su control en este momento en la tierra es Satanás y los demonios. Así que quien haría todo esto tendría que romper el poder del mundo sobrenatural. Por lo tanto, repetidamente a lo largo del Evangelio encontramos ocasiones en las que el escritor nos da ejemplos de la capacidad de Jesús para expulsar demonios. Puede hacerlo instantáneamente. Lo hace con autoridad, lo hace con una palabra, lo hace con facilidad y nos da una prueba
fenomenal, clara, de que puede controlar el reino de las tinieblas. Ahora bien, me parece interesante que ya hayamos visto a Jesucristo poder resistir a Satanás. En Mateo capítulo 4, Satanás vino a tentar al Señor y ya lo hemos estudiado aquí. Satanás lo tentó básicamente en 3 ocasiones específicas y en cada caso el Señor salió victorioso. Ahora, sabemos entonces que Cristo tiene el poder de resistir a Satanás, tiene el poder de frustrar a Satanás. Podríamos decir que ya sabemos que se enfrentó a Satanás y nunca cedió ante la tentación. Pero su poder va más allá de eso. Podríamos decir que ya sabemos que se enfrentó a Satanás de esa manera y pudo tener victoria sobre él y demostró esa parte de él. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. No se trata solo de que lo que Satanás no puede hacer sobre Jesucristo, sino que lo que Cristo sí puede hacer sobre Satanás. Y eso es lo que vemos aquí. Mateo está tratando de enseñarnos un principio, algo de Dios que muchos todavía no han comprendido. Y hemos visto la perfección de Cristo en su tentación. Nunca cedió. Y ahora vemos el poder de Cristo de otra manera, que hace que los demonios se rindan ante Él. Así existe el poder de la resistencia y el poder de la victoria de Cristo, y lo cual nos muestra ambas dimensiones de su capacidad para lidiar con el reino de las tinieblas. Y por cierto, no sé si saben lo importante que es esto, y quizás tal vez lo hayan olvidado. Primera de Juan capítulo 3, 8 dice: para esto se manifestó el Hijo del Hombre. Si lo escuchamos como introducción a un versículo, deberíamos tomar nota de esto, ¿ok? Porque este verso es clave, es como un secreto que no es secreto, de una revelación de quién es Dios a la humanidad. ¿Para qué vino? Si lo escuchas como introducción, será importante que lo entienda. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. Y después dice, para destruir las obras del diablo. Esto es importante que lo entiendas cuando entras a comprender lo que Mateo quiere decirnos. En otras palabras, nuestro Señor vino al mundo para destruir las obras del diablo. Y finalmente, cuando Él establezca su reino, eso es exactamente lo que va a suceder. Encarcelará a Satanás y a todos sus huestes demoníacos durante 1 milenio y al final, del cual los reunirá para ser atormentados eternamente. Él ha venido para destruir permanentemente las obras del diablo, recuérdalo. Y al expulsar los demonios a lo largo de su ministerio estaba dando muestra de ese gran poder que él tenía sobre ellos. De hecho, en una ocasión, él le dijo, si en verdad expulso demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. Lo dijo en Lucas 11. ¿Por qué? Porque una de las señales del reino sería la derrota de Satanás. Y él está diciendo, si me ven a hacer estas cosas, saben que el reino ha llegado en medio de ustedes. Así pues, Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo y Mateo quiere que veamos el poder que él tiene para hacerlo. Y así, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra esta tremenda obra de Cristo en el 8º capítulo de Mateo. Y permíteme añadir un par de reflexiones más antes de analizar el texto de esta mañana. Los discípulos mismos sabían que esto no era fácil. Y esto es algo que tenemos que entender, ¿ok? Porque esto como que lo han manipulado en gran manera en el día de hoy. Esto, en Mateo capítulo 17, versículo 19, aunque el Señor les había encomendado hacerlo a los 12, a los apóstoles, regresaron y dijeron estas palabras. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Así que sabían que les costaba hacerlos a ellos mismos. A pesar de haber sido comisionado por el Señor mismo, esto se le hacía difícil a ellos alcanzarlo. Esto no es algo fácil de lograr. Y no debemos asumir que porque el Señor lo hizo con tanta facilidad, también lo es para nosotros. Porque no lo es. Mucha gente piensa que sí lo es, pero no lo es. Además, los judíos participaban en exorcismo. Los propios judíos participaban en los esfuerzos para expulsar los demonios. Y tenían fórmulas, procedimientos, rituales y jergas verbales para poder ellos tratar de lograr y alcanzar estas cosas, según el capítulo 11 de Lucas.
Pero Jesús incluso les preguntó, ¿por medio de quién expulsan sus hijos los demonios? Encontramos a algunos de ellos en el libro de Hechos, quienes andaban por ahí intentando expulsar demonios. Ahora bien, ellos lo hacían y se acercaban y trataban de hacer estas cosas con miedo. Lo hacían con pavor, lo hacían con aprensión, lo hacían con frecuentes fracasos casi totales y casi nunca podían lograrlo. Y así es cuando Jesús llegó y comenzó a sanar. La Biblia dice que se maravillaron de que pudiera expulsar demonios de esa manera. Y por ejemplo, en Marcos, capítulo 1, versículo 27, y esto es algo que vamos a hacer hoy con frecuencia, vamos a ver los evangelios y vamos a coger toda la misma historia en los 3 evangelios y vamos a ponerla junta para poder ver la imagen completa de lo que allí ocurrió. Marcos, capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Verá, no fue solo los que él expulsó. Quizás lo hubieran logrado en algún momento si hubieran sido personas genuinas y piadosas, gente que amaba a Dios y anhelaban hacer las cosas de Dios. No fue que lo hicieran per se, sino que fue la facilidad con la que Cristo lo hizo. Fue la autoridad absoluta con la que Cristo lo hizo. Fue el poder absoluto con lo que Cristo lo hizo que los impactó a ellos. De hecho, fue tan fácil para Jesucristo y lo hizo con tanto poder que concluyeron que realmente estaban en compinche con los demonios y que todo era una artimaña o un truco para poder ganarse el favor. Recuerda que en Lucas capítulo 11, ellos dijeron, él expulsa demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esto es un engaño, amigos. No se dejen engañar. Este hombre es el mismísimo diablo. Era lo que ellos estaban tratando de decir. Solo si estuviera en compinche podría conseguir tal cooperación de los demonios, porque era difícil alcanzar esto. Entonces, no fue solamente él que él lo hizo, sino que lo hizo instantáneamente y lo hizo con autoridad absoluta y todo que estaba mucho más allá de todo lo que habían visto alguna vez en su propia experiencia humana. Y los asombró a ellos de tal manera, los sobresaltó, los dejó pasmados, boquiabiertos. ¡How! Ahora bien, recuerden, Mateo quiere que veamos que Cristo es quien puede revertir la maldición y establecer su reino aquí en la tierra. Y por eso Mateo nos muestra ejemplos de su poder. Quien traiga el reino de Dios debe ser capaz de eliminar la enfermedad. Y Jesús puede hacerlo. Debe ser capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, como lo hizo cuando calmó el mar, el último milagro que Mateo registró. Debe ser capaz de lidiar con el pecado, y ese será el tema del milagro del capítulo 9 que veremos más adelante. Y debe ser capaz de vencer a la muerte, y eso también se ilustrará en el capítulo 9. Y aquí, en este texto, en esta mañana, debe ser capaz de vencer a los demonios mismos. Entonces, Mateo nos presenta estos 9 milagros en los capítulos 8 y 9 acerca de Cristo para mostrar todas las facetas del gran y glorioso poder de Él. Vamos a analizar este pasaje en particular. 3 palabras clave que quiero que vean en esta mañana y presten mucha atención, porque creo que, it should blow your mind, right? 3 cosas. Primero, posesión. Segundo, poder. Y tercero, perspectiva. Nos ayudan a comprender este pasaje. La posesión demoníaca, el poder de Cristo y la perspectiva del pueblo. Estas son las 3 cosas o las 3 áreas que veremos para poder entender este texto. Ahora, al aproximarnos a la historia, Jesús cruzó a lo largo de Galilea en una barca muy pequeña con algunos discípulos. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Habían otras barcas que lo seguían desde Capernaum, saliendo desde ese lugar hasta llegar allí. Salieron desde Capernaum después de un día ajetreado, el sábado, un día de sanación. Pero cuando estaban en medio del lago de Galilea, ya había anochecido y se desató una tormenta y Jesús la calmó.
Y en la plácida calma de esas aguas, después de decir silencio, y el cielo, el aire, el viento, el mar, las olas, todo se calmó, terminaron su viaje hacia la costa este. Y quizás sea al amanecer del nuevo día, y amanece tan temprano en esa parte del mundo que ya el sol comienza a salir como a las 4 y tanto de la mañana, 4:45 de la mañana. Eso estaba amaneciendo. Y al amanecer del nuevo día, las pequeñas barcas llegaban a la orilla y de inmediato se enfrentan a una situación increíble. Quiero que se pongan en ese momento en la historia. Veamos el versículo 28, la recepción de cómo los reciben cuando se bajan de la barca. ¿Ok? Versículo 28 de Mateo 8 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, quiero que notes algo importante. Llegó a la otra orilla, dice el texto. El otro lado, es el otro lado de Galilea, a la región de los Gadarenos. Y para que no traiga confusión, quiero explicar esto, porque ha causado mucha confusión. Aquí dice Gadarenos, Marcos dice Gerasenos, ¿ok? Y Lucas dice Gergesenos. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuál de los tres es? Y esta es la parte importante, porque realmente tenemos que evaluar bien el mapa para poder encontrar el por qué cada cual dice estos nombres, ¿ok? La mejor manera de entenderlo es simplemente esta. En la orilla noreste del lago de Galilea hay un pequeño pueblo llamado Gergesa. Hay un pequeño pueblo llamado Gergesa. Este pueblo sería a solo unos 10 kilómetros de Capernaum. Justo al otro lado del extremo norte, un pequeño e insignificante pueblito. Pero la topografía del terreno y el entorno geográfico encajan con la historia y le voy a explicar por qué. Porque hay montañas y riscos en ese lugar donde una piedra de cerdos o un hato o un montón de cerdos podría caer y morir. Si ves ¿verdad? El terreno de ese lugar, eso encaja perfectamente con la geografía de la historia. La ciudad de Gadara, que parece ser la indicación de Mateo, está mucho más al sur y a la tierra adentro, lejos del mar, y no encaja realmente con el contexto geográfico de la explicación que los cerdos caen al precipicio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, algunos han dicho que cuando Marcos dice Gerasa y Lucas dice Gergesa, probablemente se refieren al mismo lugar, a la misma región. ¿Ok? La mejor solución es simple y muchas veces como que el ser humano le busca las 4 patas al gato. Para tratar de justificar que hay contradicción, pero no lo es. Porque esto es bien fácil de explicar, ¿ok? Ellos verdaderamente lo que estaban diciendo era que ellos llegaron al país de los Gadarenos, cerca del pueblo de Geresa o Gergesa, como se quiere pronunciar. Y por cierto, no desembarcaron en cualquier lugar, sino por destino o por designio divino. ¿Qué quiere decir? Bueno, si hay una persona que cuenta la historia y dice, oye, yo vi esto suceder en el centro de la Florida. Y otro dice, no, yo lo vi suceder en Orlando. No, yo los vi suceder tal vez en un pueblito dentro de Orlando, right? No importa, es que sucedió en esa región, right? Pero para ser específico, en el área geográfica donde había montañas y estos cerdos podían caer al precipicio. Eso es lo que dice estos textos cuando los pones todos juntos. Y así, las barcas llegaron a la orilla y le salieron al encuentro 2 endemoniados. Marcos y Lucas, interesantemente, solo nos presenta a uno de los 2. Porque para su propósito se centran en él, en el que habló, the spokesman, right? Ese era el propósito de Lucas y el de Marcos. Sin embargo, ninguno de los 2 dice que solo había uno. Él dice que uno de los demonios habló, right? Uno de los hombres habló, pero no dice que solamente habían uno.
pero Mateo nos dice que eran 2. Es obvio que habían 2, siendo uno el personaje principal, que es el que desarrolla el diálogo, y de ahí se centra a Marcos y Lucas. Marcos 5 nos habla de eso. Nos dice que habían 2. Y los demás escritores se centran en el portavoz y el centro de atención. Pero ahora bien, quiero que entiendas esto. ¿Qué significa estar poseído por demonios? Y quiero explicarlo esto para que entiendan. La palabra griega es una sola y significa estar endemoniado, right? Demonizado. La palabra es larga, dice daimonisamoneus. Estar endemoniado. ¿Qué significa estar endemoniado? Cuando hoy decimos que alguien está poseído por demonios, ¿a qué es lo que nos referimos? Estar endemoniado significa estar bajo el control de los demonios o de demonios. No sé si está aquí si está en el área del hombre o simplemente en el oído, como muchas personas hablan, hay muchas, tratando de hacer muchas explicaciones de detalles de lo que se ve y cómo no se ve y todas estas cosas, pero pueden tener muchas opiniones con este tema y no ser muy definitivo. Pero estar endemoniado significa estar bajo el control de demonios, ¿ok? Ahora bien, los demonios pueden hacer muchas cosas a las personas y la gente no comprende esto. Lo sabemos porque la Biblia nos habla de ellos. Ellos, los demonios, pueden tentar. Escucha bien. Y esto es lo que ellos hacen. Eso es lo que ellos hacen. Ahora bien, en cierto sentido, para tentar tienen que influenciar nuestras mentes para atraer nuestros pensamientos. También los demonios pueden causar enfermedades. ¿Lo sabías? Pablo llamó a la enfermedad que tenía el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para abofetearme, dice Pablo. Así que los demonios pueden atacar lo físico, lo espiritual y lo mental. Porque la Biblia nos dice que se propagan doctrinas demoníacas, perversiones de la verdad para desviar el camino hacia la idolatría y el error. Cada vez que una persona habla algo en contra de la palabra de Dios y quiere desacreditar la palabra de Dios, está siendo influenciado por el enemigo. La Biblia, al delinear las áreas de lo físico, lo mental y lo espiritual, nos dice, por ejemplo, que en lo físico tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento de demonios que causan mudez. Interesantemente, Mateo 9, una persona no puede hablar. Escucha bien. También en Mateo 12 nos dice que ocasionan ceguera, deformidad física, Lucas 13, epilepsia, Mateo 17. Pueden atacar lo físico, también pueden atacar, como dije, lo mental, la mente. Pueden causar locura, como en este caso. Pueden provocar manía suicida, como en Marcos capítulo 9, donde el individuo poseído por un demonio intenta continuamente suicidarse. Pueden provocar masoquismo, como en este caso, donde en Marcos capítulo 5 se dice que el endemoniado no dejaba de cortarse, desgarrando su piel con piedras afiladas. E incluso pueden causar asesinato, como los capítulos 9 y 18 del libro de Apocalipsis. Así pueden incapacitar el cuerpo y perturbar la mente. Además pueden atacar la dimensión espiritual, corrompen la verdad, promueven la religión falsa, prácticas ocultas y todo tipo de comportamientos inmorales te hacen justificar. Siempre producen consecuencias perversas y viles. Ahora, déjenme darle una definición de posesión demoníaca que les sea útil. Y por cierto, si alguna vez intentan comprender esto completamente, estarás perdiendo el tiempo. Porque la realidad espiritual es algo que va por encima de la capacidad de la mente humana. Y no podemos ir más allá de lo que nos enseña la Biblia para comprenderla. Pero una definición que podría ser útil es esta. La posesión demoníaca es una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano
y pueden controlarlo a voluntad. Eso es posesión demoníaca. Ahora bien, pueden que hayan todos los grados diferentes de este tipo de manifestación, right? Pero básicamente lo que significa, y por cierto, la palabra griega que le dije ahorita, daimonisomeneus, se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y significa estar endemoniado. Y nuestro Señor lo reconoce. Los escritores de la palabra, de la Biblia, lo reconocen como una realidad en la que vivimos. De hecho, en la iglesia primitiva, el don de milagros o el don de dunamais, poderes era la capacidad de expulsar demonios. Era un problema grave en la vida humana. Una nota al pie que siempre me fascina. De todos los incidentes de demonización en el Nuevo Testamento, escuchen esto, ninguno ocurrió, o no se registra por lo menos, en la ciudad de Jerusalén. Interesante. Y no sé con exactitud si esto es un problema importante o no, pero me parece que al observarlo, dado que ninguno ocurre en Jerusalén y todos los demás ocurren en los entornos rurales, escuchen esto, nos dice que Satanás se adapta a la sofisticación de cualquier sector de la sociedad. Los misioneros, por ejemplo, regresan a casa y nos cuentan casos muy comunes de posesión demoníaca que nos parecen bastante inusuales. Aquí en el oeste, en los Estados Unidos, es bien extraño que ocurra con la frecuencia que ocurren en otros países. ¿Por qué? Esto nos da a nosotros como que un pequeño aspecto de lo que el enemigo sabe cómo trabajar a la sociedad. Esto es bien interesante. Por ejemplo, en mi vida 2 veces me he involucrado realmente en la vida o he tenido experiencias donde he tenido que enfrentar demonios delante de mí. En 2 ocasiones solamente, gracias a Dios. Estas son las únicas 2 veces que me ha sucedido. Ahora bien, si hubiera buscado tal vez más de esto, quizás hubiese sido más frecuente, right? Pero no es algo común en la sociedad sofisticada como lo es la sociedad de los Estados Unidos. Satanás obra de otras maneras, pero en una sociedad menos sofisticada y más terrenal, que sea más, le podemos decir, países tercermundistas, right? Esto parece ser mucho más común. Por ejemplo, donde hay religión pagana, hay miedo. Escuchen esto. Si vas a Haití, siempre hay miedo por el nivel de brujería que hay en ese lugar y hay miedo en el ambiente constantemente. ¿Ok? Todos los dioses paganos son dioses con elementos malignos en su naturaleza, por lo tanto, deben de ser apaciguados. Y cuando esos dioses se manifiestan de maneras malvadas, infunden miedo en la gente y logran sus fines. Cuando las personas en nuestra sociedad actúan así, las encerramos y las metemos en manicomios, si todavía existen, en las cárceles o en los hospitales de locos, y los encerramos y nos limpiamos las manos y los dejamos allí que se resuelvan. Pero en estos lugares no. Un poco más, para así explicarlo, ocurre mucho en estos lugares rurales. Estos maníacos estaban causando estrago en esos lugares. Y ahora observa más detenidamente a estas 2 pobres almas y quiero que las mires con cuidado. Permítame añadir una reflexión más. En la posesión demoníaca, la personalidad del demonio eclipsa la del poseído. ¿Escuchaste bien? En las 2 ocasiones, la personalidad del demonio eclipsa la del poseído, opaca, la oprime, y la que se ve es la del demonio. En el relato de Marcos, cuando Jesús le dice a esta persona, ¿cuál es tu nombre? El demonio le responde, me llamo Legión. En otras palabras, somos muchos. La persona ni siquiera pudo hablar. La oprimió completamente. La posesión demoníaca significa la proyección automática de una nueva personalidad intensamente malvada que eclipsa la personalidad del individuo. Ahora bien, puede aparecer y desaparecer. Puede ser constante. Y estoy seguro de que hay muchas personas en nuestra sociedad diagnosticadas con enfermedades mentales que en realidad están poseídas.
Y permíteme decir que la solución para ellos es la misma que entonces. El único que puede tener poder sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Y miren dónde vivían en el versículo 28. Estas pobres almas, dice, saliendo de los sepulcros. ¿Se imaginan? Es decir, no sé si hay alguien que le gusta estar en un cementerio. Imagínate vivir en ellos. Dice que salieron de los sepulcros. Vienen de los sepulcros. Para un judío, la mayor impureza de todas era tocar un cadáver. ¿Hasta dónde han llegado estos pobres almas para vivir en los sepulcros? ¿Hasta dónde estaban poseídos a tal nivel que ya quedaba poco de su personalidad? O nada. Y por cierto, en esa zona donde los acantilados o los riscos están en lo alto de la orilla oriental del mar de Galilea, fueron excavados de forma natural y se excavaron cámaras dentro de estas montañas, artificiales, para crear tumbas dentro de ellas. Y dicen que eran extremadamente feroces, es decir, eran violentos, eran salvajes, eran maníacos. Y si estudias los otros relatos te dirán más sobre ellos. En Lucas 8:27 dice que no llevaban ropa. ¿Sabes que la última vez que viajamos, había uno donde yo vivía en mi barrio, que después de yo leer esto me doy cuenta que absolutamente estaba endemoniado. Porque después de tantos años yo decía, este hombre está loco, este hombre está loco, este hombre está... Es más, se llamaba, no quiero ni decir el nombre por si acaso un día lo ve, pero el apodo le decía, el nombre, el loco. Y siempre estaba en la calle y era maníaco. Y después de tantos años, más de 25 años, regreso. Y lo primero que me encuentro es que el hombre está en nu corriendo por la calle. Y uno dice, ay, está loco. No, está endemoniado. Esa es la explicación de eso. Y le pueden dar todas las medicinas que sean, ¿sabe? En Lucas 8:27 dice que estos endemoniados no llevaban ropa, estaban completamente desnudos. Ahora, hay mucha gente que dice, ay, pero yo no le veo nada que estuvieran desnudos. Hay gente que son nudistas. Really? Los únicos que andaban desnudos en la Biblia, en toda la Biblia, eran unos locos delirantes, por si te sirve de algo. Carecían de sentido de equilibrio social. Carecían de modestia, eran unos locos descontrolados. Y Marcos 5 dice que intentaron atarlos con cadenas y por muy fuerte que fueran estas cadenas, las rompían. Tenían una fuerza tremenda. Esto es importante. En Marcos 5 dice que gritaban y chillaban. Se cortaban por todas partes, se hacían cortes y se desgarraban la carne con piedras afiladas. Y chillaban. Gritaban con gritos fuertes. Dice la palabra griega kraso, que es un grito inarticulado. Y ahora que ya tienes una idea de cómo se veían estos hombres en tu imaginación, completamente desnudos, apedreándose a sí mismos, gritando, corriendo la ladera abajo con una fuerza increíble, y como resultado dice que nadie pasa por allí. ¿Por dónde tú vas a ir para allá? ¿Vas a cortar el camino por ahí? Tú eres loco. Si allí hay dos locos que están sin ropa y se cortan todo y están como locos y gritando y vienen y las caderas las rompen. Eso es a huir. En cuanto alguien pasaba cerquita por ahí, salían ellos. ¡Ah! Ay, Dios mío. ¿Y saben qué pasó? La recepción de los demonios cuando llega Jesucristo. Vieron las barquitas y estaban listos para hacer su número. Y salieron de las cuevas gritando cuesta abajo para recibirlo. ¡Oh! Y de repente algo sucedió. Y encontramos no solo la recepción por parte de los demonios, sino también su reconocimiento. Mira lo que dice el versículo 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Detente ahí por un momento. Just for a minute. Lo que eso realmente significa en griego es,
¿Por qué nos molestas? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabe lo que dice Marcos? En Marcos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La palabra griega es proskuneo. Se postraron, se sintieron desanimados y adoraron. Es increíble que adoraran a Jesús, pero lo hicieron. Proskuneo significa besar la mano, hacer reverencia de rodilla con la cabeza en el suelo. Es una palabra de profundo asombro, reverencia, respeto y adoración. Estos locos endemoniados bajaron a las millas gritando ¡ay! Cuando lo vieron a la distancia que era Cristo, ¡ay! Se pararon y se postraron. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Ahora la pregunta es: ¿por qué hicieron eso? Porque estos demonios sabían exactamente quién era Él. Escuchen, los demonios son ángeles caídos. Antes de entrar en la rebelión de Satanás, eran ángeles santos. Estaban involucrados con Dios y conocían a la segunda persona de la Trinidad a perfección. Nadie necesita ayudarlos con su cristología. Ellos sabían quién era Él. Sabían que Él era su antagonista, su juez y su destructor. Y dijeron: ¿por qué estás aquí para molestarnos? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Miren esto. Interesantemente, los demonios también tenían la escatología correcta. ¿Qué significa eso? Mira esto. Ellos están diciéndole: ¿por qué vienes a atormentarnos? Llegaste demasiado pronto. Estaban diciendo. Estos demonios eran como premileniales, right? Ellos sabían. Este no es el momento. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Piénsalo. Estos seres están condenados por toda la eternidad. Y ellos lo saben. Y desprecian a Jesús, lo aborrecen, lo odian y aún así lo adoran porque su poder lo obliga a hacerlo. No pueden resistirlo. Verá, ellos conocen Filipenses 2:10, que Él debe ser adorado, que toda rodilla debe doblarse, no solo la de los que están sobre la tierra y sobre la tierra, sino también los que están debajo de la tierra. Intuían que estaban en presencia del segundo miembro de la Trinidad. Intuían que estaban allí con el Santo de Dios que tenía el poder para destruirlos. Y dijeron: esto no puede ser. No es el momento adecuado. Nos dijeron a nosotros que esto va a pasar en el fin y todavía tienen que pasar estas cosas. It's not time yet. Interesantemente, ellos conocen el plan redentor de Dios. Escucha, son mejores teólogos que la mayoría de la gente. Esto es impresionante. Saben que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conozco algunas sectas que ni siquiera saben lo que saben los demonios. Y sabían cuál era el plan escatológico. Y sabían que estarían condenados para siempre. Y por eso se arrodillaron ante Cristo, porque era el juez. Que a mí me parece esto fascinante. También podría explicar el hecho de que a veces los demonios, a través de medios y otros, parecen ser capaces como de predecir el futuro. Pueden ser que de alguna manera ya hayan sido informados del plan divino. Y en ciertos momentos pueden anticipar lo que va a suceder. Y están muy por delante incluso de los discípulos del Señor. Miren esto. El libro de Apocalipsis aún no se ha escrito en este momento todavía. ¿Cómo ellos sabían que no era el tiempo? El libro de Apocalipsis fue revelado a Juan mucho tiempo después. Los discípulos no estaban muy seguros de cuándo sucedería todo esto. Y por eso es que it blows my mind, right? Porque los demonios lo sabían. Me resulta interesante, mira el versículo 29 de nuevo, que se dijeran a él de esta manera: Jesús,
Hijo de Dios. Qué declaración tan importante. ¿Sabías que hijo de Dios es sinónimo de Mesías? En Mateo 16, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo dijo el Padre a través de Pedro, porque fue revelado por el Padre. Esa fue la revelación de Dios, que el Mesías es el Hijo del Dios viviente. Así que cuando decían, tú eres el Hijo de Dios, lo que estaban diciendo verdaderamente estos demonios era, tú eres el Rey, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. No debería sorprenderte. Santiago 2:19 dice, los demonios creen y tiemblan, porque conocen el resultado. ¿Saben lo que va a pasar? They know what's coming. En Lucas 4:41, déjame leerte un versículo que dice esto. Dice, y los demonios también salieron muchos, gritando. Y esto dijeron los demonios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque sabían que Él era el Cristo. Fantástico, lo sabían. Y sabían que estaban condenados al tormento de un infierno eterno. ¿Cómo iban a escapar? No creo jamás pensar que podrían escapar. Conocían el poder de Dios. Déjame decirte algo, un paréntesis. El que conoce a Dios y el que conoce al Cristo verdadero de la Biblia, entiende que existe un cielo y existe un infierno. Y el hecho de la descripción de lo que se nos ha revelado como es infierno, te debería hacer temblar. Si verdaderamente conoces la explicación y lo que dice la palabra y lo que dice Cristo acerca del infierno. ¿Por qué te debería hacer temblar? Porque estos espíritus, estos demonios, estos ángeles caídos, que una vez fueron santos, conocen lo que han sido destinados a hacer y tiemblan al hecho de que llegará el momento en que serán enviados allí. Y las personas hablan del infierno como si, yo no creo en eso. Are you kidding me? Los demonios tiemblan al hecho de que llegue el momento porque sabe que vendrán. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué atacaron a Cristo? ¿Por qué lo tentaron? ¿Sabes lo que pienso? En mi propia mente limitada. Probablemente pensaron que podrían arrastrar a Cristo al abismo. Si tan solo lograra que pecara, lo odiaban tanto, tal vez podrían arrastrarlo con los cerdos. No pudieron tocarlo en su divinidad, tal vez podrían alcanzarlo en su humanidad. Pero no pudieron, por eso el enemigo lo tentó 3 veces. Tras su recepción y reconocimiento, llegamos a la solicitud en el versículo 30. Le hacen una petición extraña. Miren esto. A cierta distancia de ellos había una piara o un hato de muchos cerdos, o un montón de cerdos acumulados, right? Paseando. Y entonces los demonios les rogaron diciendo, si nos echa fuera. Y sabía que era inevitable, porque conocían su ternura, su amor, su compasión por estas 2 almas que estaban ellos poseyendo. Si vas a hacerlo, entonces déjanos entrar en los cerdos. ¡Qué petición tan extraña! Si eres preguntón, a mí por lo menos como yo, es extraño. Es decir, ¿de qué sirve esto? ¿Un cerdo poseído por un demonio? Un cerdo es un cerdo. ¿Cómo se distingue un cerdo poseído por un demonio de cualquier cerdo? ¿Cuál era el punto? Bueno, dice, tal vez los demonios necesitan estar en algo. No pueden estar sin poseer un cuerpo. Tienen que estar dentro de algo. I give you that. It could be. Puede ser. Pero no sabemos bien por qué lo pidieron. Quizás les gusta tener un hogar en algún lugar. Tal vez pensaron que era una buena concesión. Si no quieres que hagamos daño a la gente, nos vamos a conformar con hoy entonces a los cerdos. Pero por favor, no nos envíes al pozo. Es lo que ellos quieren decirle. No vengas a mandarme al lago de fuego. Todavía no es tiempo de... Mándame ahí temporalmente. It's okay. I'd rather be there than there.
temen a Cristo, lo admiran, no querían ir al abismo. Entonces, déjanos en un lugar menos preciado. Y lo menos preciado que se le ocurría eran los cerdos, porque francamente no son, la palabra es kosher, right? No deberían haber criado cerdos en ese lugar, en ese tiempo, porque habían reglas judías que prevenían esta crianza. Y entonces estaban criando cerdos a pesar de las reglas judías, desobedeciéndolas. Eso allí no debería haber cerdo en primer lugar. Eso forma parte de la norma judía de ese momento. Y no había sido abrogada todavía. Cristo no había muerto y resucitado todavía. Muy probable o posible que algunos judíos fueran dueños de estos cerdos. Eso era desobediencia a la ley de Dios. Por cierto, Marcos 5:13 dice que habían 2,000 de ellos en el hato. 2,000 cerdos. ¿Sabe cuántos son 2,000 cerdos? Entonces debían de haber muchos demonios. ¿Ok? Entraremos en la piara, en el hato, en el montón de cerdos. Y en realidad eso es todo lo que sabemos. Solo podemos especular sobre lo que estaban pensando, ¿verdad? Quizás pensaron que entrarían ahí y vendrían, I don't know what they were thinking about. Pero tenían su pequeño plan para librarse del castigo del juez que estaba delante de ellos. Pero lo más interesante es la respuesta de Jesús. Y pasamos de la posesión demoníaca al poder de Cristo en el versículo 32. Y nos centramos en Cristo y no en los demonios. ¿Qué fue lo que Cristo les respondió? Fue una palabra sencilla traducida al español con 2 letras. Les dice, id. Hermano, cuando yo estaba en un viaje misionero, hace muchos años, en el país del Ecuador, por cierto, fui y tuve una experiencia con un demonio que se levantó en medio del servicio, del culto, se levantó y estaban los pastores allí, tuvieron que lidiar con ese hombre y estuvieron más de media hora encima del hombre, tratando de que ese demonio lo soltara. Sudando, sudando, llorando y sudando y llorando, sudando y llorando, sudando y llorando. Pero Jesucristo lo único que hizo fue y eso es poder, hermanos, ¿ok? Cuando Cristo viene, quieren irse. Solo quieren saber en dónde Él les permite que se vayan. Y les dijo, vayan, id. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y parecieron en las aguas, se ahogaron en el mar. Todos se fueron directos al acantilado, al risco, al mar y se ahogaron. 2,000 cerdos. Ahora bien, yo quiero que te pongas esta imagen o esta película en tu mente. Porque hay muchas personas como que no pueden ver la grandeza de esto. Están ellos bajándose del barco. De momento vienen bajando a las millas esos 2 demoníacos, bajando, gritando, locos, sin ropa. ¡Ay! Y se dan cuenta que es Jesús y pegan el freno. ¡Ay! Y caen de rodillas y dicen, Señor, ¿por qué vienes? Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? No es tiempo todavía. Y por favor, si nos vas a echar afuera, no nos mandes al abismo donde tú has preparado para nosotros. Todavía no es el tiempo. Mándenos aunque sea los cerdos, nos conformamos con los cerdos. Y habían 2,000 cerditos caminando por allí. ¿Ustedes se imaginan esos 2,000 cerditos? Ahora, los cerdos no son como las ovejas o como los corderos. ¿Usted ha visto que todos los corderitos caminan todos juntitos? ¿Alguna vez tú has visto cerdos caminando juntitos como ovejas? No, ellos están por donde quiera, right? Ellos no están en ese orden establecido. Están estos 2,000 cerdos caminando por ahí como locos. Y de repente los demonios le dicen a él, mándanos aunque sea estos cerdos. Y Jesucristo los mira y les dice, y estos cerdos todos a la misma vez
reciben algo que salen todos juntitos hasta el abismo y se tiran al abismo hasta caer abajo en el mar y matarse. Una sincronización perfecta. El hecho de que Jesucristo le dijera id con una sola palabra, eso fue lo que impactó a todo el mundo. No fue no fue que lo hiciera, sino cómo lo hizo. Fue algo instantáneamente. Pero ¿recuerdas cómo él paró la tormenta? Le dijo a la tormenta, silencio. Y la tormenta se detuvo. Una sola palabra. Tenemos que entender, familia, que estos demonios son seres muy poderosos. Déjame hablarte un poquito de eso. Los hombres no podían lidiar con ellos. No podían lidiar con ellos a nivel sobrenatural. Es absurdo que la gente ande por ahí pensando de que puede expulsar el demonio como cualquier cosa. Los demonios les llevan muchas ventajas al ser humano. ¿Tú lo sabías? En 2 de Pedro 2:11 dice, los ángeles son mayores en poder y fuerza que los hombres. En el Salmo 103 dice, los ángeles son mayores en fuerza. Y dice, bueno, los demonios son tan poderosos como los santos ángeles. Y bueno, deben de serlo en cierto sentido, porque en Daniel, en el capítulo 10 del libro de Daniel, vimos que un ángel santo llegó con un mensaje de Dios para Daniel, pero un demonio lo retuvo durante 3 semanas. Y Dios tuvo, ¿sabe a quién tuvo que enviar? Al arcángel Miguel para liberarlo. Son poderosos. De hecho, Efesios 6 dice que si vamos a enfrentarnos, debemos ponernos la armadura de Dios. Eso no es algo que tú vas por ahí, vas como si fuera a comprar leche al supermercado y te fuiste y resolviste. It doesn't work that way. Llegan, se convierten a Cristo y quieren alcanzar el mundo y dicen, vámonos a un viaje misionero y vamos a enfrentar al demonio y vamos a sacarle demonio a la gente. No. Primero tienes que estar preparado y protegido. Un ángel santo, en 2 de Reyes 19, versículo 35, dice que mató 185,000 asirios de un solo golpe. Así que superan con creces al hombre. Tienen superioridad. ¿Y sabes qué tienen también? Ellos no son brutos, son inteligentes. Eso es obvio en Ezequiel 28. Tienen una fuerza superior. Se pueden ver con este maníaco en Marcos 5, que seguían rompiendo las cadenas. ¿Ustedes saben lo que es romper cadenas? Se puede ver en Hechos 19 y Mateo 17. Tienen un poder superior. Pueden hacer señales y prodigios, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Tienen un alcance superior. Es decir, abarcan los cielos, según Daniel 10. Tienen una experiencia superior. Han vivido desde antes de la creación del hombre. Cuando tú ibas, ya ellos venían hace rato. Han vivido a lo largo de todos los años de la historia humana. Han existido por mucho tiempo y saben lo que hacen y entienden cómo funcionan y piensan los hombres. Tú no eres único. They already know. Ellos saben de la pata que tú cojeas. Y tienen una naturaleza superior. Son seres espirituales. No están atados a ninguna forma. Por lo tanto, son criaturas increíbles. Solo el Señor Cristo pudo herir la cabeza de la serpiente, dice la palabra. Es más, al final dice, ¿quién es digno? Solo el Señor Cristo puede arrojarlos al pozo en Apocalipsis 20. Y solo Él puede tratar con ellos aquí. Y así les concede su petición. Pero no por ellos, sino por Él. Los envía directamente a ese hato de cerdos. Ahora la gente dice, ¿por qué hizo eso?
What's the reason? Algunos dicen, bueno, porque no debería haber criado esos cerdos y fue una buena lección para los judíos. Tú no debes tener cerdos, ahora los cerdos van a morir por tu culpa. No. No creo que esa sea la lección. No creo que la lección sea sobre si se debe o no criar cerdos en aquel tiempo. La lección es que Cristo puede expulsar demonios con una palabra. That's the lesson. Ahora bien, si Él dice, vete, ¿cómo van a saber que se fueron a algún lado? Son espíritus que no se pueden ver con nuestros ojos. How would you know? ¿Cómo van a saber que se fueron a algún lado? O enviados a otra persona. Entonces tienes el problema de nuevo, porque si lo envía a otra persona, tienes que lidiar con otro endemoniado, el mismo problema. Tienes a otro poseído por un demonio. ¿Cómo vas a demostrar que se fueron? Bueno, pero entonces la forma más visual de poder verlo, que fueron extraídos de estos dos hombres, es que los enviara a donde un revolú de cerdos que estaban por todo lugar se organicen, reciban eso, se organicen y todos vayan y se tiren al lago o al mar por el risco para abajo. Esa es la forma más visual de poder entender que lo que allí ocurrió fue porque Cristo lo ordenó. Y esa es la intención. Y si en ese mismo instante le das la vuelta y los dos endemoniados, que estaban desnudos, como locos cortándose, están ahora lo más tranquilitos, sentados. Como dice Marcos, dice, vestidos y en su sano juicio. Teniendo una maravillosa conversación con Jesús, la conexión se establece fácilmente. Estaban locos, se fueron para los cerdos se fueron y se tiraron, y ahora mira a los mismos dos que estaban poseídos por eso, que estaban locos, ahora están lo más tranquilitos, sentados, vestidos, hablando sanamente y con sus mentes en su lugar con Cristo. Verás, lo que Él hizo fue dar una demostración viviente de la liberación de esos dos hombres que nadie olvidará jamás. Al mismo tiempo demostró la naturaleza destructiva de los demonios. Porque cuando los demonios atacaron a sus cerdos, al instante fueron destruidos. Y creo que les dio a los demonios un anticipo de su propia destrucción venidera. Creo que Él quería una prueba viviente de que esos demonios salieron de esos hombres. Y los envió a esos animales, para que estos pudieran dar una demostración que nadie olvidaría jamás. No tiene nada que ver con comer cerdo. Es riquísimo. Vamos a dejarlo claro, ¿ok? Esto fue una demostración con un propósito. Y eso nos lleva al punto final. La perspectiva del pueblo. Cómo el pueblo reaccionó. Por cierto, en el versículo 32, una nota interesante dice, la manada se precipitó al lago por el desempeñadero o precipicio. La misma idea en el versículo 28. Los poseídos eran extremadamente feroces. La ferocidad y la violencia se transmitieron a los cerdos. Y debió haber habido tanto comportamiento maniático en estos cerdos como en esos hombres. De modo que la conexión con lo que sucedió estaba clara en la mente de que ese mismo acto de loco se transfiere al cerdo y el cerdo se tira y muere. Versículo 33 dice, y los que los cuidaban a los cerdos huyeron. Escuchen esto. Ahora bien, no dice que son los dueños, dice que son los que los cuidaban, son los porqueros, los que cuidaban a los cerdos. Y cuando vieron que todos sus cerdos se habían suicidado en masa y habían corrido colina abajo como locos hacia el agua, ellos huyeron de la ciudad, huyeron a toda velocidad, volaron, salieron de allí tan rápido como pudieron. Podrían irse y contaron todo y lo que le pasó a sus cerdos. Pero ¿es eso lo que dice? No, eso es lo que dice. Lo que les pasó a aquellos. Mira cómo lo dice la palabra. La palabra dice lo que les pasó a aquellos endemoniados. No es lo que le pasó a los cerdos. Ellos van a contar lo que le pasó a los endemoniados, a estos dos individuos. En otras palabras, captaron el mensaje. Los cerdos, aunque era su responsabilidad, no era el problema allí. El problema era que los hombres habían sido liberados de los demonios y los cerdos eran solo la prueba, la evidencia. Eso es todo. Así que fueron y dijeron,
Esto es lo que pasó. Lo contaron todo. ¿Y qué pasó? Versículo 34. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús. Y tú dirás, ¡qué gran avivamiento! Todos ellos. Y allí estaban los hombres sentados, vestidos en su sano juicio, conversando con el Señor después de que el Señor le quitó a los demonios. ¿Cómo reaccionaron? Acudió toda la ciudad, dice, y dice, ¡wow! Vienen a adorarlo. Pero no fue así. This blows anybody's mind también. Estas personas están un paso atrás de los demonios, dice la palabra. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Llegó todo el pueblo donde estaba Jesucristo y tú en tu lógicamente, tú dices, wow, vienen a adorarlo porque hizo algo sobrenatural. Y cuando llegan dicen, no, vete fuera. Tú dices, ¿cómo? ¿Por qué dijeron eso? Interesantemente, todos los comentarios que he leído acerca de este pasaje decían que estaban más preocupados por sus cerdos que por Jesús. Porque eran materialistas consumados. Queremos a nuestros cerdos. ¿Ustedes saben el dinero que iba a ganar con estos cerdos? ¿Cómo se atreven a hacer esto? En lugar de preocuparse como espirituales por las almas de estos dos hombres endemoniados, estaban pensando en otra cosa. No, esas no fueron las respuestas correctas que tuvieron. ¿Quieren saber algo? No dice ni una palabra en lo absoluto sobre los dueños de estos cerdos. Ninguno de los tres registros, Mateo, Marcos y Lucas, dice nada sobre la reacción de los dueños de los cerdos. Estos no son los dueños de los cerdos, son los que los cuidaban. Y está ahora toda la ciudad, y toda la ciudad salió. Esto es mucha gente. Toda la ciudad. Y cuando lo vieron, dijeron, ¡sal de aquí! ¿Por qué? Marcos 5:15 dice, porque tenían miedo. Escucha bien. No estaban enojados, no estaban furiosos, estaban muertos de miedo. En Lucas 8:37, el mismo relato, desde la perspectiva de Lucas, dice, se llenaron de pánico. Ahora bien, si has estado con nosotros en las últimas semanas, sabes lo que esto significa. Es decir, lo mismo una y otra vez ocurre. Cuando los impíos se enfrentan a un Dios santo, se aterrorizan. Volvemos a Isaías 6. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él mismo utiliza esa palabra ay en el hebreo que significa como que declarar una maldición sobre él mismo. ¡Ay de mí! Se maldijo a sí mismo al ver a Dios porque su impiedad quedó expuesta a su pecado. Pedro, al ver a Jesucristo y la majestad de su poder, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. La semana pasada les conté que cuando llegó la tormenta y Jesucristo dice, silencio, y la tormenta se detiene, ellos tuvieron miedo. Cuando Jesús calmó la tormenta, sintieron un miedo terrible. Tenían más miedo de la calma que de la tormenta. Porque sabían de que Dios estaba en la barca. Y estaban asombrados por Él. Vieron lo sobrenatural y les entró el pánico. Vieron a alguien que podía controlar a los demonios. Vieron a alguien que podía controlar a los animales. Vieron a alguien que podía tomar el alma de un hombre y devolvérsela tan blanca y pura como la nieve. ¡Qué poder! Y estaban muertos de miedo. Vieron a Dios. No sé si todos lo entendieron, pero sabían que era sobrenatural lo que allí estaba ocurriendo. Y los hombres a eso no les gusta porque no pueden controlarlo ellos. Lo que no cabe dentro de la lógica del hombre hace que el hombre tema. Les incomoda. No, vete, devuelven nuestro sueldo y váyanse. Los hombres pueden con los cerdos, pero no pueden con el Dios soberano del universo. No pueden con el misterio de lo sobrenatural.
Por cierto, este es el primer caso registrado de oposición abierta al Mesías. Y todo se agrava de a partir de aquí en adelante para Jesucristo. Él los expulsó. Lo despreciaron por consecuencia. Porque Él era superior a ellos. Él era más poderoso que ellos, más puro que ellos, más santo que ellos. Y eso no solamente les molestaba a ellos, sino también le molestaba a los fariseos y a los que decían ser religiosos. Porque en vez de seguir al hombre, dejaban de seguir al hombre y comenzaban a seguir a Cristo. Y la manipulación desaparecía de ellos. Y el poder que tenían sobre la gente era eliminado. Y ellos odiaban a Cristo porque Cristo les quitó el guiso. Se sentían impotentes. En un sentido humano simplista, R.C. Sproul hace una comparación interesante con este tipo de pensamiento. Dice, and I quote, es como el libro El Principio de Peter. ¿Recuerdan el libro del Principio de Peter? Dice que la industria, básicamente, todos alcanzan el nivel de incompetencia. En otras palabras, si te va bien en el nivel A, te ascienden al nivel B. Y si te va bien en el nivel B, te ascienden al nivel C. Y muy pronto llegas al nivel donde no puedes funcionar en lo absoluto. Y así todos ascienden al nivel de incompetencia. De modo que prácticamente toda la industria y todas las jerarquías están dirigidas por un grupo de incompetentes. Pero también ilustra ese mismo libro otra dimensión. Miren qué interesante. Habla de las personas incompetentes. Y dice, hay personas que son simplemente incompetentes, right? No llegan al nivel de incompetencia porque ya son incompetentes, ya están ahí, viven ahí. Y añade, simplemente encajan en las organizaciones y duran mucho tiempo porque no representan una amenaza para nadie. Esos son los que duran mucho tiempo, calladitos en una esquina, no se meten con nadie, nobody knows about them, they just survive in there. Así que el primer principio de la jerarquía es que la jerarquía debe mantenerse. Y todos en la jerarquía dicen, la jerarquía debe de mantenerse, so yo me voy a quedar calladito. Entonces, es maravilloso tener incompetencia porque no representan una amenaza para la jerarquía. Pero entonces dice, está el tipo súper competente. El tipo súper competente no le cae bien a nadie, especialmente a los jefes. ¿Por qué? Porque son una amenaza para ellos. Y no pueden ascender en la gestión de la industria porque amenaza a todos los que están por encima de él. La única forma de ascender es lateralmente. Tienen que ir de una organización a otra porque no pueden ascender en su propia organización porque es una amenaza para todos. A la gente no le gusta la supercompetencia. Es como los que son maestros saben esto. Como cuando dan un examen en el salón de clase y todo el salón de clase de 100%, ¿verdad? Sacan 32. Todo el mundo colgado. Pero hay un estudiante que sacó 98. Y ese dañó la curva para todos los demás. Y todo el mundo dice, ay, ya vino a dañar la cosa. Tan bien que estábamos. Todo el mundo le pone el vellón al que sacó buena nota. De eso está hablando. Jesús arruinó la curva para ellos. No podían tolerar a Jesús por su perfección. No podían tolerar por encima de la absoluta santidad que Él poseía. Él estaba tan por encima de ellos que los desenmascaró a todos. Que les mostró la tontería de sus propias vidas. Por eso tuvieron que matarlo. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. ¿Lo vieron? Vieron su poder, estaban completamente aterrorizados por el asombro de Dios y en lugar de caer a sus pies en adoración, dijeron, sal de aquí, no te queremos. Nos estás dañando lo que tenemos aquí nosotros montados. Entonces la gente dice, pero ¿sabes qué, pastor? Si pudieran ver los milagros, a lo mejor creerían. Really? Escuchen, la gente que vio los milagros allí no creyó. ¿Qué sucedió? Lo clavaron en una cruz. Y habían visto milagro tras milagro tras milagro y seguían sin creer. Eso solo lo hizo odiarlos cada vez más. Hoy en día, la gente cree que si les muestras a todos un montón de milagros, todos creerían.
Y entonces vas a las iglesias donde supuestamente hacen estas cosas sensacionalistas para traer a la gente con la boca abierta como si hubiesen visto algo sobrenatural, y es mentira, y los traen todo el tiempo con esa falsedad, pero no se salva a nadie. No, porque algunas personas, al verse expuestas a la grandeza del Dios Santo, literalmente salen corriendo porque aman la oscuridad. Te voy a explicar lo que es la evidencia de la grandeza del Dios Santo. Cuando desde detrás de un púlpito Dios dice una verdad que te trae convicción para que salgas del pecado, esa es la grandeza de Dios en pura acción, y la gente sale corriendo. ¿No quieren escuchar eso? ¿Alguna vez has recogido una piedra y has encontrado un montón de insectos debajo de ella? Los que bregan en el jardín. Los otros días estaba yo sacando hierba mala y saqué una cosa así, hay un montón de insectos debajo. ¿Y sabes lo que hicieron? Se metieron así debajo de la tierra escondiéndose. La pregunta que te hago: ¿intentas encontrar un agujero en donde esconderte cuando Dios refleja su luz sobre ti? Porque así somos los hombres. Los expones a la luz de Dios, pero el hombre ama la oscuridad. Y vuelven a la tierra para encontrarla. Y ahí es donde estaban ellos. Pero Dios fue misericordioso con ellos. La historia termina, y concluimos con esto, en Marcos 5:19, el relato paralelo. Y tienen que escuchar estos dos versículos porque son fenomenales. Dice esto: el endemoniado quería ir con Jesús. ¿Ok? Después de que fue liberado de los demonios, quería ir con Jesús. Quería viajar con Jesús. Quería estar con Jesús todo el tiempo. Quería volver a la barca, ir con Él. Y dice Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió. No lo dejó ir con Él. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y partió y comenzó a publicar en Decápolis. Y ese era el territorio allí. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Saben lo que hizo? Esas personas que odiaban y querían que Jesús se fuera de su país, nunca quebró la compasión ni la misericordia que Jesucristo tenía sobre ellos. La gente no quería saber de él, lo detestaban, lo echaban afuera, pero aún así él tenía compasión con ellos. Hermano, eso es solamente Dios. Así que les dejó a este único misionero. Yo no me voy a quedar aquí con ustedes. Ustedes me votaron, yo me voy. Pero les voy a dejar a este hombre, a estos dos varones que fueron liberados de demonios, para que compartan en medio de todos ustedes la gloria de Dios y lo que hizo y la misericordia con él. ¿Qué hizo Jesucristo? Les dejó un misionero. Qué maravilloso que la gracia de Cristo se extienda a quienes ni siquiera lo desean. Qué maravilloso que a pesar de que la gente lo detesta y lo rechaza porque quiere que todo el mundo lo reconozca y vengan al entendimiento de la verdad, porque Él los ama. Él no quiere que nadie se pierda. Y a pesar de que lo rechazan, qué bueno que no es como nosotros. A nosotros nos hacen algo, nosotros amamos a quien nos ama, y el que nos odia, no tanto, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo no es así. Jesucristo dice: ok, me odian, no quieren saber de mí, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien para que siga predicándoles a ustedes, en medio de ustedes, a ver si algún día reconocen mi amor por ustedes. Eso es un amor extraordinario. Qué bueno que el amor de Dios es muy diferente al amor nuestro. Qué bueno que el amor de Dios es un amor incondicional verdaderamente. Porque ese amor incondicional me alcanzó a mí, un hombre pecador. Ese amor incondicional te alcanzó a ti, mujer pecadora. Porque no es que tú te hayas merecido nada. Es que Él, por su compasión y misericordia, extendió su mano sobre ti. Y dijo: yo no quiero que te pierdas. Ven a donde mí. Oramos y terminamos. Padre, no sabemos más sobre la historia que hemos leído, Señor. Así que desconocemos la eficacia del testimonio de estos hombres, Señor, misioneros que tú dejaste allí cuando fueron liberados, Señor. No sabemos lo que ocurrió. Sin embargo,
Debemos creer que Él fue instrumento a la redención de muchas almas, Señor. Te agradecemos por este gran testimonio de la prueba de tu poder sobre Satanás, Señor. Gracias por habernos enseñado, Señor, que después de predicar el sermón del monte, Señor, y darnos las instrucciones de cómo llegar al reino de los cielos, Señor, de quiénes son los que llegan a Él, Señor, de desmascarar la hipocresía, Señor, y traer la verdad en tus labios, Señor. Gracias por habernos enseñado, Señor, cómo debemos de caminar y la respuesta, haber entendido que tú pagaste el precio por nuestro pecado, Señor. Que debemos de vivir en gratitud, Señor, en mansedumbre, Señor, en gracia, en favor, Señor, en